Dicen que la verdad, pero también la mentira, siempre sale a flote. Es evidente que la verdad no tiene vuelta de hoja, pero muchas veces se distorsiona y entonces cuando alguien no la cree, pues entonces se convierte en una verdad a medias o de tanto repetir que no es cierto, pues se convierte a veces hasta en una mentira. Y ese jugueteo que se da entre la verdad y la mentira, a lo menos en redes sociales, es lo que se llama fake news. Decir cosas que no son cierto, repetirla tantas veces hasta que alguien se las cree. Y al revés, cuando algo es cierto, se empieza a distorsionar, se empieza a atacar, se empieza a poner en tela de duda, y entonces algo que era verdad, pues queda manchado con la duda de los ataques, las denostaciones, los puntos de vista diferentes y todas esas cosas. Leyendo la prensa nacional, como lo hago todas las mañanas, este día 4 de mayo, atípico, porque pues ni tuvimos el festejo del 1 de mayo, ni este año, ni el año pasado. Mañana viene la batalla de Puebla, el 5 de mayo. Veía en la prensa nacional pues algunas noticias contrastantes. Empezaré con las más agradables, entre comillas. La naturaleza por allá en el sureste, donde anda en este momento o andaba el presidente de la República, López Obrador, está castigando a la naturaleza, a las hermosas playas de la Riviera Maya, es decir, el mar del Caribe. Veíamos imágenes el día de hoy en el Diario de México, impresionantes del sargazo. Es decir, el mismo gobierno ha venido reiterando que ya no hay sargazo porque lo retira la Secretaría de Marina y gente del gobierno. Y eso es realmente falso. Y es correcto que se haga desde el punto de vista de cómo viene publicada la nota. ¿A qué me refiero? A que cada uno de los turisteros, es decir, de los desarrollos turísticos, que pues quieren quedar bien con sus huéspedes, con sus gente que están hospedados y atendiendo, pues que levanten el sargazo. Y me comentaba un buen amigo industrial que ya traen por ahí un invento muy interesante para aprovechar las cualidades curativas e industriales del sargazo. Fíjese nomás, así es la naturaleza, porque el sargazo no dejan de ser algas que se trasladan de un lugar a otro de los océanos producto del calentamiento global. Curiosamente, todo va y cae en lo mismo. Entonces, la nota, así como tiene lo malo, pues tiene lo bueno, así como tiene lo enigmático, pues tiene lo sorprendente, pero las verdades y las mentiras salen a flote. Y sin salirme del sureste, el presidente de la República, en una nota que se publica también el día de hoy, bueno, en dos notas, una que publica La Jornada y otra que publica La Razón, dice que pide López Obrador perdón por los agravios hechos al pueblo maya y pues junta a algunos miembros de esa etnia y les pide perdón y les entrega un documento, pues, pero él habla de los agravios históricos por los terribles abusos y la discriminación que fueron objeto durante 5 siglos. 5 siglos. Es decir, lo que López Obrador ha estado pidiendo a otros países, bueno, lo está haciendo él en México, en este caso con los miembros del pueblo maya. Sin embargo, fíjese qué curioso, miembros del pueblo maya le bloquearon la carretera donde iba él en su vehículo, en su caravana, y él tuvo que agarrar un megáfono así, salirse por la puerta del carro y hablarle a la gente y decirles que no querían ustedes el Tren Maya, porque están protestando contra el Tren Maya. Y la mayoría gritó, no, ¿cómo no? Si hubo una asamblea y todos levantaron la mano y dijeron que estaban de acuerdo. Y por allá alguien gritó, sí, pero no fuimos invitados ni convocados. Y en cierta medida pues tienen razón, porque pues había, no sé, 500 gentes, 1000 gentes, pero todos invitados por el propio gobierno para ser parte del auditorio. Y a la hora de preguntarles o hacer la consulta popular, lo que se llama mano alzada,
pues imaginas, eran puros amigos y simpatizantes del gobierno. Era la gente que estaba eufórica porque esto pasó al inicio del gobierno, en el 2019. Usted recordará cuando se empezaron a dar a conocer los primeros pincelazos de este importante proyecto turístico, cuando hicieron aquella consulta a mano alzada. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, pues todos eran afines. Ahora los que no son afines, los que están siendo afectados, los medioambientalistas, los mismos mayas, pero que están en contra de que les afecten sus cultivos, sus tierras y todos los lugares por donde va a pasar el Tren Maya, ahora están protestando y las cosas se están poniendo color de hormiga. Eso allá en el sureste. Lamentablemente, y pues son de las notas que uno a veces no quisiera ni analizar, ya no dije comentar, ni analizar. Se cayó la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Y aquí podrá decirse lo que quiera, de verdad o de mentira, pero no hay vuelta de hoja. La línea 12 del metro fue construida por un gobierno totalmente vinculado con el actual gobierno federal. Fue construida en la época en la que era jefe de gobierno Marcelo Ebrard, el actual canciller del presidente de la República, porque él lo nombró, desde luego. Y además, usted recordará que hubo una larga discusión y persecución, inclusive. Marcelo Ebrard pues, se tuvo que ir a París a vivir y después a Washington, y anduvo en la campaña de Hillary Clinton. Y fue muy cuestionado sobre mil cosas. Afortunadamente para él, pues viene la elección del 2018, se integra el equipo de López Obrador de campaña, un hombre muy capaz, muy inteligente, lo he expresado en otras ocasiones, tengo el gusto de conocerlo. Es esas personas que tienen intelecto, que tienen habilidad, que tienen conocimiento, que tienen preparación, pero desafortunadamente la mancha enorme de su gobierno en aquel entonces fue la construcción o la mala construcción de la línea 12 del metro, que duró meses y meses, por no decir años, detenida hasta que se echó a andar. Y entonces, entre dimes y diretes, gira la rueda de la fortuna, sale Mancera, el anterior jefe de la Ciudad de México, y ahora todos los que estaban con Mancera, algunos de ellos están en la cárcel inclusive, fueron atacados cruelmente, investigados, procesados por el actual gobierno de la jefa de gobierno, la gobernadora Claudia Sheinbaum, quien quiere ser presidente de la República, por cierto. Y fíjese qué curioso cómo a veces se dan cosas al margen de todo lo que pueda presuponer quién tiene la verdad o si es mentira o cómo están las cosas. Un muy desagradable y lamentable accidente el día de anoche, así sorpresivo. De hecho, estábamos viendo las noticias y de repente casi interrumpe el noticiario para decir: se cayó una parte del metro. Y pasan las imágenes de cómo se desmorona, porque el metro comúnmente es subterráneo, el subway va por abajo de la tierra, pero en la Ciudad de México hay algunos tramos que están construidos arriba de la tierra, es decir, con una especie de puentes, y en ese puente va transitando el metro, como lo hay en Chicago y en muchos lugares del mundo, es algo normal. Pero achacados los temas anteriores que le decía a usted, de que se dijeron mil cosas, verdades y mentiras, de la línea 12 del metro, pues ahora tenemos la lamentable circunstancia de que, al margen de que se tengan que hacer los peritajes, pues de tener cuando menos ahorita 23 muertos, 76 heridos, gente desaparecida, y se colapsa y se cae toda la conducción, el puente donde iba la línea 12 del metro, se cae el metro, cae encima de muchos vehículos, de gente que iba caminando, de gente inocente, más los que iban adentro del metro que iba lleno. Una verdadera tragedia lamentable. Aquí sí, ni a quién echarle la culpa. No podrá el de la mañanera poder decir que es culpa de los conservadores o los neoliberales o de los fifís, pues porque
está en el marco de los gobiernos posteriores a cuando él también fue gobernador de la Ciudad de México, bueno, aquel entonces jefe de gobierno, me refiero al presidente de la República, y después llega Marcelo Ebrard, y luego Mancera, y ahora la Sheinbaum, pero no se puede decir nada cuando algo de estas características, que es sumamente complejo, que es muy técnico, que es muy especializado, falla. Y finalmente viene esto a colación, pues porque vemos la nota en el Universal, dejando a un lado la tragedia y sin emitir juicios ni juzgarla, porque es una tragedia, pero es evidente que los peritajes determinarán qué es lo que estuvo mal y qué es lo que estuvo bien, y ya después sabremos las verdades o las mentiras. Finalmente, vuelvo y termino con otra desagradable noticia. Pues ahora resulta que la refinería de Dos Bocas, lo publica el Universal, la refinería de Dos Bocas se rezaga y se encarece. Dice, el costo puede elevarse hasta 12.400 millones de dólares. Esto significa que 3.500 millones de pesos más que lo previsto va a costar la refinería Dos Bocas. Y además, ya confirmado, va a producir menos gasolina y menos diésel, lo reconoce Pemex. Con eso cerramos este análisis de este día, martes 4 de mayo, aceptando lo difícil de las circunstancias, cuando hay verdades, cuando hay mentiras, cuando hay fake news, cuando hay puntos de vista sesgados. En fin, que tenga buen día, gracias por escucharme, saludos.